Cuando el Señor habla de esta manera tan dura para nuestros oídos, cuando nos dice, ¿ustedes piensan que yo he venido a traer paz? No, he venido a traer guerra. Cuando dice, el que no me ama más a mí que a su padre, que a su madre, que a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Es fuerte escuchar que dice, he venido a traer la división. Suegra, nuera, hijos, padres. ¿En qué contexto tenemos que entender esta palabra del Señor? En primer lugar, debemos comprender que los criterios humanos no son los criterios divinos. Pero pensando en esta palabra, meditándola antes de la misa, me acordé de una palabra que Francisco predicó ayer en Paraguay y que tiene que ver con esto, que es una palabra que viene como a iluminar de qué está hablando el Señor. Noten ustedes que el Papa habló de hospedar. Hospedar. Que la Iglesia tiene que saber hospedar. Y esta es la palabra clave para entender este lenguaje fuerte del Señor. Lo primero que tenemos que hospedar es a Jesús en nuestro corazón. Y después hospedar al prójimo por amor a ese Jesús que tenemos en el corazón. Por lo tanto, esta palabra ilumina y podemos entender que esta espada de la que Jesús habla, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. La espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de doble filo que penetra profundamente en aquel que la recibe. ¿Y qué produce? Si es una espada de doble filo, produce separación, división, herida, sangrado. Porque ante la palabra del Señor que se hospeda en el corazón, hay dos opciones. O la aceptás o la rechazás. Esta es la guerra que viene a traer el Señor. Guerra con nosotros mismos, porque divide y pone orden dentro de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestros criterios humanos. Y después eso es verdad que se da hacia afuera, porque no es fácil vivir con alguien que proclama la palabra de Dios, que es coherente con esa palabra y que no produzca división en la comunidad. Esto que la palabra produce en el corazón cuando se la recibe, que es división, que es purificación, separación de lo bueno y de lo malo, cuando se encarna en alguien que la ha hospedado en su corazón, necesariamente después en la sociedad eso se nota. Hoy están siendo perseguidos hermanos nuestros cristianos solo por el hecho de ser cristianos. Hoy estamos celebrando la misa por ello, por los que son perseguidos a causa del nombre de Jesús. Y para continuar con esta palabra que ha iluminado un poco este Evangelio, el hospedar la palabra en el corazón, no sin tomar parte, no sin separar, no sin herir, no sin cortar de raíz lo que no es de Dios. También tomo esta otra palabra hermosa del Evangelio de Mateo que dice, el que hospeda a un profeta por ser profeta, tiene recompensa de profeta. El que hospeda a un justo por ser justo, tiene recompensa de justo. Este es el hospedar hacia afuera. Primero es el hospedar hacia adentro, la palabra en el corazón. No sin dolor, porque hiere, corta y divide. Esta es la guerra que trae Dios. Y después es el hospedar al hermano, porque vemos en él a un hijo de Dios. O aunque más no sea como el Papa está predicando tanto,
No hablemos de profeta, de sacerdote, de santos. Hablemos de marginados. El que hospeda a un marginado por ser hijo de Dios va a tener recompensa de hijo de Dios. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede ver en un mendigo, en un marginado, en un excluido, algo bueno? Quien tiene al bueno por excelencia dentro de sí mismo, si no, no sabe ver hacia afuera lo bueno. Lo que no se recibe primero en el corazón, no se puede practicar después hacia afuera. Por lo tanto, la invitación en esta misa es que sepamos acoger la palabra de Dios, aunque traiga guerra dentro de nosotros, porque pone límites, porque divide, porque cambia, porque moviliza la palabra de Dios. Y qué feo cuando la palabra de Dios ya no produce estas cosas dentro nuestro, ¿no? Qué feo cuando se escucha la palabra de Dios y no cambia nada. Esos son los cristianos del zapping que decía Francisco. Pasan, pasan, pasan y no se quedan con nada, como en el zapping. En cambio ahora la palabra de Dios te está llegando, hermano, y estás entendiendo cuál es la división que trae Jesucristo entre la suegra y la nuera. No es la división esa que ya existe, que es la división de los desencuentros, de los malos tratos, de las faltas de consideración. Esas abundan en nuestra sociedad, pero esa no es la división que Dios trae. La división que Dios trae es aquella que es fruto de la palabra escuchada, acogida, hospedada en el corazón, que divide los criterios humanos y los cambia en criterios divinos. Y que por esto nos persigan, gloria a Dios.